Y también un aporte para que las personas que quieren dedicarse a lo público puedan interpretar de mejor forma qué es lo que siente la ciudadanía, cuáles son sus percepciones. Y respecto de percepciones, fíjate que vamos a hablar a partir de este titular. BBC News Mundo señala: Chile está extremadamente atemorizado, pero está lejos de ser el país con el mayor problema por crimen y violencia. Bueno, precisamente de esta diferencia, ¿no? Esta discordancia que se daría entre la percepción ciudadana de que estamos viviendo en una sociedad que está con el crimen y el delito desatado versus los números que dan cuenta de este fenómeno, es lo que trata este libro de los temores de la calle, cómo se instaló el miedo en la sociedad chilena y cambió nuestras vidas, de Claudio Fuentes, acá está, que es un conocido profesor, investigador de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, quien nos acompaña precisamente hoy para hablarnos acerca de este interesante tema. Ahora, Claudio, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros en Stock Disponible. Muchas gracias a usted. Este es un tema que ha sido materia de debate, no solamente a partir de lo que es la disputa electoral, ¿no? Que naturalmente es un asunto muy importante para la ciudadanía y que cada uno quiere marcar distintas posturas, sino en general, desde ya hace varios años, se habla, mire, ¿sabe qué? La sensación de violencia que tiene gran parte de la ciudadanía no estaría justificado con los números que dan cuenta, por ejemplo, el número de delitos, número de homicidios, etcétera. Y que esta sería más bien una construcción. Incluso hay teorías que son más conspirativas que señalan que esta es una construcción deliberada que se concreta a partir de campañas comunicacionales implementadas a partir de los medios masivos de comunicación. Sí. ¿Es tan blanco y negro? ¿Qué hay detrás de esta percepción? Mira, yo tengo ahí una opinión más bien mixta y yo creo que hay que complejizar un poco ese argumento. Efectivamente, los medios de comunicación de un tiempo a esta parte han transmitido mayor información sobre delitos violentos. Pero hay dos elementos relevantes. Uno, si bien la delincuencia en general, en términos globales, se mantiene relativamente estable, lo que ha aumentado son los delitos violentos, que es lo que llama la atención de los medios de comunicación. Pero hay un segundo elemento y que tiene que ver con hasta qué punto la gente se compra los medios de comunicación así, o sea, lo que te informan tú lo crees. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Y los estudios lo que muestran es que no es tan así. La gente tiene una visión crítica y está mirando la pantalla, pero mientras la mira está procesando y analizando. Por lo tanto, no es que sea un filtro automático, es decir, la gente tiene filtros para evaluar, ponderar una información si es verídica o no, etc. Pero hay un segundo elemento que es más relevante, yo creo, en la última década, y es la forma en que yo me informo. Lo que ha pasado es una transformación, que ahí yo lo trabajo en ese libro, una transformación radical respecto de que ya tú no ves mucha televisión, donde te informas más es a través de las redes sociales y a través de, por ejemplo, mensajería instantánea como WhatsApp. Entonces, hay una transformación muy significativa en la forma en que tú te estás informando. Por ejemplo, la cantidad de cámaras instaladas en la sociedad. Eso te transforma la noticia en algo instantáneo. Hoy día, mi vecino, etcétera, puede conectar su cámara a un servicio, una app, y te puede mostrar en vivo lo que está pasando en su barrio. Entonces, todo eso te va generando una sensación. Hay aplicaciones de seguridad, por ejemplo, SoSafe, por ejemplo, en donde tú estás recibiendo instantáneamente a 50 metros, hay una persona de ciertos rasgos que va caminando por la noche. No sé si te ha pasado. Entonces, esa instantaneidad ha transformado la percepción de la gente. Entonces, ese temor es también aprendido a partir de nuevas formas en la que estamos comunicando. Sí, más allá de que obviamente el miedo es un insumo súper bueno, ¿no? Reditúa harto en términos políticos electorales. Yo tomo un poco lo que tú dices. Yo no sé si hay más violencia, quizás no, pero la posibilidad de conocerla, ¿no? De poder ver en qué consiste esa violencia. Exacto.
se ha multiplicado por 1000. Entonces, quizás esta violencia ya existía hace mucho tiempo, pero no la podíamos ver en forma tan directa. Y quizás también hay un elemento de realidad que se suma. Porque ya, da lo mismo, o sea, no da lo mismo, muy importante el número de homicidios, ¿no? Que existe por cada 100.000 habitantes como índice para los efectos de poder medir si es que ha aumentado o bajado la delincuencia. Pero también hay que ver qué tipo, por ejemplo, de homicidios hay. Porque en el fondo el tipo de violencia que se está ejerciendo es algo que no se había visto en nuestro país por lo menos, y está también vinculado con la irrupción del crimen organizado. Y por eso yo creo que es relevante señalar esto. En ese estudio de la BBC que tú citaste al principio, si Chile se compara con América Latina, los niveles son bajísimos en Chile. Sin embargo, uno se mira en relación a su propia historia, no en relación a lo que pasa en Colombia o lo que pasa en Uruguay o lo que pasa en Paraguay. De hecho, lo que tú estás diciendo, acá tenemos el gráfico, ¿no? Estamos hablando de los datos del informe de víctimas de homicidios consumados primer semestre del año 2025 del Ministerio de Seguridad Pública, y que básicamente señala que el número incluso de homicidios ha estado, por lo menos respecto al primer semestre del año 2025, está a la baja. Estamos comparando primeros semestres desde el año 2018 al año 2025. Claro. Entonces ha bajado. Sin embargo, bueno, esta percepción se ha mantenido y se ha prolongado en el tiempo. Por ahí después vamos a mostrar una gráfica que ratifica precisamente lo que tú señalas, que nosotros como país, comparado con el barrio, para decirlo de alguna forma, latinoamericano, estamos bastante más bajos en este índice de homicidio. Entiendo que esta es una tabla además que tú muestras en tu libro. Preocupación por el crimen y la violencia y las tasas de homicidio. No sé si nos puedes explicar un poco esto. Claro, mira, la preocupación por Chile y Perú, Suecia por unos atentados terroristas que hubo, México, o sea, estamos a un nivel muy alto de preocupación respecto de delitos, y sin embargo, por ejemplo, fíjate, en México la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es 28, Sudáfrica es 42, Colombia 27, Brasil 22, y sin embargo las percepciones de temor en esos países que mencionó son mucho más bajos. Es decir, ellos tienen más homicidios y menos temor. Nosotros tenemos menos homicidios y muchísimo más temor. Entonces, efectivamente, existe esta brecha. Ahora, esa brecha, como tú bien señalas, es que yo creo que se explica, por una parte, por la penetración de nuevas formas de comunicarnos, la instantaneidad. Segundo, el tipo de delito, y eso es muy relevante. Hoy día se están cometiendo más delitos con armas, que antes no sucedía. Y segundo, lo que tú planteabas, ha aumentado el homicidio de una persona desconocida. Antes eran personas conocidas que cometían el delito. Ahora ha aumentado esa cifra, y por lo tanto, ¿de qué se está hablando? De que las personas están más dispuestas a asesinar a alguien que no conocen. Y eso transforma también la percepción de las personas, porque uno dice, chuta, voy por la calle en la noche y me pueden matar. Entonces, esa sensación se transforma. Aunque la probabilidad que ocurra es muy baja, la gente empieza a sentir ese temor. Claro, porque además también ciertos antecedentes de determinado tipo de delitos van generando este temor colectivo. Porque, fíjate, antes era muy raro ver un homicidio en un lugar de alta, digamos, ¿cómo decirlo?, donde hay mucha gente, ¿no? Yo me acuerdo que la otra vez vi en televisión, te cuento un caso personal, una persona, un cuerpo que apareció decapitado en Playa Cabancha, en Iquique. Y uno dice, oye, pero Playa Cabancha es un lugar donde habitualmente la gente pasa. Un cuerpo, partes de cuerpo, ¿no?, arrojados en la Alameda. Esa es una cosa que no se veía. Yo la otra vez también hablaba con un fiscal en Arica que decía, oiga, ¿sabe qué? Sí, acá han existido muchos delitos vinculados al narcotráfico habitualmente, pero de un tiempo a esta parte ahora aparecen, ¿no?, cadáveres quemados adentro de un auto, maniatados y decapitados. Entonces, claro, la modalidad del delito, más allá que eso no impacte en el número global, va generando quizás también ese temor. Y como tú bien dices, uno se compara básicamente con uno mismo, más que con el resto, ¿no? Totalmente. Hay otros dos factores que yo creo que no podemos olvidar.
la percepción de temor no está solo relacionada con ser víctima de un delito, sino que también con el entorno en que me encuentro. Eso es lo primero. Y segundo, la percepción de justicia e injusticia que yo tengo en mi vida. Respecto del entorno, es muy relevante porque vivimos en una sociedad súper segmentada. O sea, de Plaza Italia para arriba tú tienes árboles, parques, en la noche tienes iluminación. Pero en muchos barrios de Santiago y de las regiones no tienes esas condiciones. Entonces, esas condiciones contribuyen a sentir temor. O sea, si tú tienes, por ejemplo, en mujeres, las mujeres sienten muchísimo más temor que los hombres. Volviendo en una micro, yéndose a su casa, una mujer se siente mucho más vulnerable porque no solamente puede ser víctima de un acto de delincuencia, sino que también de acoso, de abuso. Entonces eso genera diferenciales muy relevantes a la hora de sentir temor. El temor no es solamente es temor a andar en la noche, a caminar en la noche. Generalmente la gente dice, ¿cuándo siento temor? Cuando vuelvo a mi casa, cuando camino en el barrio. Entonces por eso viene el enclaustramiento en los barrios populares, porque no hay iluminación, no hay espacio urbano. Es un elemento súper importante. Tú hablas de segregación social y temor, ¿no? Incluso en tu libro te muestras una gráfica acerca de esto, estadísticas sociales y administrativas, ¿no? Que dan cuenta de que, bueno, es un factor que muchas veces no se toma en cuenta para los efectos de poder generar políticas públicas vinculadas con la seguridad ciudadana. Pero la iluminación de un parque, ¿no? La conectividad de determinadas áreas es un elemento relevante. ¿Nos puedes explicar esta gráfica que tú... Mira, es un poquito compleja, pero en términos de... Yo lo que hago ahí es tratar de materializarlo y mirar algunas comunas, como Las Condes, Vitacura, Providencia, Santiago versus San Ramón, La Cisterna y San Bernardo, en donde tú ves las brechas que existen. Por ejemplo, no sé, podemos ver la cantidad el porcentaje de manzanas con áreas verdes. En Las Condes 77, en Vitacura 35, Vitacura no tiene tanto, Providencia 66, pero mira La Cisterna y San Bernardo, 21 y 31. Todo lo que tiene que ver con áreas verdes, por ejemplo, lo que tiene que ver con el índice de vulnerabilidad, las expectativas de vida, por ejemplo, vivir en comunas que están muy cerca, vivir en Las Condes y vivir en La Pintana, por ejemplo. Son 10 años de diferencia. Es decir, tú, si naciste en Las Condes... Son 10 años de vida de diferencia. 10 años de vida de diferencia en relación a La Pintana. Es decir, la expectativa de vida es 10 años mayor en Las Condes, Vitacura, Providencia versus La Pintana, que está aquí al lado. Entonces, eso te marca el tipo de condición del entorno social en donde estás viviendo. Claro, por eso te digo, muchas veces se dice, la lucha contra la delincuencia, básicamente pongamos más carabineros en un determinado lugar. Pero tú estás luchando contra la delincuencia cuando, por ejemplo, mejoras un área verde, ¿no? En una comuna que puede ser considerada como vulnerable. Mejoras la conectividad, mejoras las luminarias. Bueno, está la famosa teoría, ¿no? ¿Te acuerdas de la ventana rota? O sea, mejoras las condiciones del espacio público para evitar incivilidades y a partir de eso generar un espacio donde la gente se sienta mucho más protegida. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención, en forma muy positiva por lo demás, de este libro, Los temores de la calle, tiene que ver con que tú te haces cargo de algunos elementos que han estado ausentes en este debate. Hablas, por ejemplo, de cómo incide la precariedad del lazo social. ¿Nos puedes explicar un poco eso? Sí, Chile se ha transformado significativamente desde los años 60, 70, 80 ahora. ¿Por qué? Porque antes tú tenías una red social, básicamente lo que se llama capital social en la literatura, que te ayudaba a contener. Si no había Estado, había Iglesia Católica, había parroquias, había clubes deportivos, había formas de relacionarte que te permitían como contener, como un colchón social que te ayuda a superar la adversidad. O sea, el cura que te escuchaba, el espacio, los vecinos, los amigos, todo eso. No estás solo, digamos. No estás solo. La sensación de estar solo es clave. ¿Por qué? Porque eso te ayuda
a resolver tus problemas, porque también si eres víctima de un delito, sufres, tienes problemas de salud mental. Bueno, eso antes lo hacían estas redes sociales. Esa red social hoy día es mucho más precaria. En el trabajo se habla ahí, y está muy documentado, no solamente yo, sino que hay muchos autores que han documentado eso respecto de la relevancia que tiene, que se pierde. La Iglesia Católica se fue de los territorios o está mucho más precarizado y la gente opta por la solución individual, encerrarse en la familia. Por eso, cuando tú ves las encuestas y dices ¿en quién confía usted? Es en la familia, los amigos, y de ahí para adelante es pura desconfianza. Entonces, claro, porque tú perdiste los lazos sociales básicos y eso, reconstruirlo es lo fundamental. Claro, no solamente son las iglesias, sino las juntas de vecinos, todo los clubes deportivos, ¿no? Había tantas organizaciones que se daba a nivel de barrio. Redes juveniles, de los scouts, o sea, estamos hablando de toda red social, religiosa o no religiosa, que te ayude a contener. Porque eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque en una situación de estrés tú llamas por teléfono y lo conoces. La cantidad de personas que no conoce por el nombre a su vecino es altísima en Chile. Y eso es un problema. Es un problema porque tú no generas ese lazo, no tienes ese lazo social. Y eso es fundamental para construir cualquier política pública. Tú haces referencia de esto en el libro, así que vamos a ver una gráfica. Nos parece muy interesante este punto, ¿no? Del cual, insisto, no se trata demasiado, ¿no? Cuando se habla de cómo combatir la delincuencia. Mira. Sentirse parte de una comunidad, de una asociación de individuos que se preocupa, que se protege, que se cuida, es vital para reducir las percepciones de temor. Los barrios con redes de vínculo social fuertes reducen la vulnerabilidad en la medida en que se generan iniciativas que mueven mejores condiciones de vida, ¿no? Que es un poco lo que estamos conversando ahora, ¿no? Te cuento una anécdota. Yo visité muchos de estos barrios y en un barrio de la zona poniente de Santiago, una vecina me decía, oye, qué importantes son las completadas, por ejemplo. Sí. Las rifas, los bingos, que uno dice, ya, un bingo, pero son espacios donde tú juntas a los vecinos. Y el problema de esta vecina, me decía, es que le costaba ir a golpear la puerta y que saliera la gente de su casa, que no quería salir. Entonces ella era una de estas emprendedoras vecinales y logró reunir a la gente, hacer una colecta, iluminar el pasaje, y uno va y en un barrio súper oscuro hay un pasaje súper iluminado y es gracias a estas señoras. Claro, bueno, ahora, ¿no? Estamos en Navidad, también se da mucho eso de que tú compartías este tipo de fiestas, ¿no? El Año Nuevo, la Navidad. Claro. Y muchas veces se instalaban las mesas, ¿no? Incluso en la calle, en la calle. Y en Valparaíso todavía se da eso. Sí, pero lamentablemente en las grandes urbes, ¿no? Ya no se está dando eso. Claro. Y que ese nexo social. Y ojo, esto lo vinculo con algo que estuvimos hablando ayer sobre narcotráfico y todos estos rituales, ¿no? Vinculados a lo religioso, que son elementos para poder generar cohesión. Claro. Entonces, muchas veces cuando tú no tienes esta cohesión social en determinadas zonas, sobre todo vulnerables, ¿qué es lo que ocurre? Lo que lo reemplaza precisamente son estos grupos que tienen todos esos elementos. Pues, así es. ¿no? Se juntan, se conocen, comparten, más allá que obviamente se trata de una actividad ilícita, forman parte de algo y de esa manera captan, ¿no? Sobre todo los niños y personas más vulnerables. Exactamente, esa es la cohesión que tú logras. Ellos aplican la sociología, así el 101, pero lo aplican muy bien. Sí, son muy eficientes en esa área. Bueno, hay más razones, más análisis acerca de este interesante tema que los invitamos a compartir a la vuelta de esta pausa. Así que acompáñenos. Bueno, estamos conversando acerca de la percepción de inseguridad versus realidad, ¿no? Este debate que muchas veces se reduce a dos posiciones, ¿no? La gente que dice, mire, sabe que es mentira, es una construcción simplemente de los medios que quieren generar temor en usted de que la delincuencia está desatada, porque aquí yo tengo la encuesta de victimización que dice que los delitos han disminuido. Y el otro lote que dice, oye, ¿saben? Da lo mismo su encuesta. La señora Juanita que vive en el barrio tiene miedo, tiene temor, y esa es una realidad
la cual hay que hacerse cargo y eso es lo único que importa. En medio de esos dos extremos se pierde mucho análisis acerca de un conjunto de factores que puede explicar esta sensación de miedo y que también puede explicar que aquello ocurre a pesar de los índices de criminalidad. Y en ese sentido, el aporte de Claudio Fuentes con Los temores de la calle, que es este libro que sacó Editorial Catalonia, yo creo que es muy importante. Así que se lo recomendamos y vamos a seguir hablando acerca de esto, porque Claudio, de la misma forma como tú habías identificado esta disminución de los lazos sociales, ¿no? Y otros elementos que podrían explicar esta situación, tú también hablas de la denominada justicia injusta. ¿En qué consiste aquello? Mira, es un elemento bien importante, porque esto es un fenómeno integral, o sea, es la percepción de temor, es el vínculo social, es mi entorno, pero también es la percepción de justicia. Y pensemos para los auditores, o no televidentes en realidad, que no es solamente la justicia en términos de un tribunal. Tú litigas, ¿cierto? No es un tribunal de un juez, abogados litigando. La percepción de justicia. Justicia es ser tratado como igual. Y la justicia se refiere para un vecino desde el momento en que llama a Carabineros denunciando un delito y dice, por favor, vengan a ayudarme. El tiempo de espera, por ejemplo, o de demora en que llegue. Eso ya dicen, chuta, a mí no me resulta esto. Después, el tema de la denuncia. Yo hago la denuncia y no pasa nada. Como que se olvida. Entonces, primero, el primer vínculo con la justicia no es un juez, es Carabineros, es la policía, es la investigación para resolver este delito. Y segundo, el procedimiento. Entonces, la sensación de la gente es que la justicia no opera. Pero la justicia no en términos del juez que está fallando, sino de todo el sistema que no me permite llegar a que, por ejemplo, ser tratado como igual. Entonces, muchas veces la gente dice, no, esto es un cacho, si me meto y voy a hacer una denuncia, voy a tener que ir a declarar. Voy a perder el tiempo. Voy a perder el tiempo, va a ser peor. Entonces, se empieza a acumular una percepción de que esto no funciona. Y yo creo que ahí hay grandes problemas. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, generalmente cuando tú analizas la confianza en las instituciones, está en lo más bajo los partidos, el Congreso y el Poder Judicial. Bueno, la OCDE sacó una encuesta de todos los países que integran esa organización respecto de la confianza de la ciudadanía con su sistema de justicia. Nosotros estamos en el penúltimo lugar. Claro. El último lugar era Ucrania, pues estamos en el penúltimo lugar. Entonces yo creo que hay que tener conciencia acerca de esta materia, porque fíjate que yo he hablado con esto con muchos jueces y me dicen, mira, ¿sabes qué? Da lo mismo, porque nosotros estamos acá para fallar con prescindencia de lo que diga la opinión pública. No, estamos solamente para los efectos de fallar según el mérito de los casos. Claro, uno podrá decir eso es razonable en la medida que uno vea que los fallos son consistentes y se atienen precisamente a esa evidencia. Mira lo que ocurre respecto, por ejemplo, de la crisis vinculada con las redes de corrupción judicial. Claro. El caso Hermosilla, lo que ocurre con Manuel Guerra, lo que ocurre con Ángela Bianco. Imagínate la imputación que se hace. Claro. Se coimearon a una ministra de la Corte Suprema que era vocera de la Corte Suprema hace 2 años. Eso también afecta, ¿no? Y tú lo dices en una gráfica en tu libro. Mira, me gustaría citarte en parte de lo que es este texto, Los temores de la calle. Tú señalas lo siguiente: la percepción ciudadana de una sociedad injusta se acrecienta al percibir el abuso de poder de los poderosos. ¿Por qué debo cumplir con la ley si aquellos que están en el poder no lo hacen? Es que eso es bien clave, porque la dimensión de, uno, que no hay igualdad ante la ley; dos, que algunos reciben castigo, los más pobres, y los más poderosos tienen formas para resolver sus conflictos y sus problemas pagando. Corrompiendo al sistema. Y por lo tanto, en ese contexto, yo digo, bueno, si ellos no cumplen con la ley, yo no la cumple. Y se genera un círculo súper vicioso de que uno empieza a decir, oye, pero es que tenéis que respetar las reglas, seamos razonables, etcétera. Y tú dices, pero ¿para qué? Seamos honestos, yo te diría, porque el problema es este círculo vicioso entre corrupción e impunidad. El problema en Chile, yo siempre lo he dicho, no es tanto la corrupción, sino es el alto nivel de impunidad, claro, especialmente con delitos graves cometidos por altas autoridades y que atentan en contra de la probidad. Oye, pero hay un tema que me interesa y que tú también señalas en el libro, porque no solamente haces este diagnóstico, sino también
señalas algunas claves que podrían ser importantes para poder avanzar con el fin de enfrentar este temor. ¿Cuáles son esos elementos que tú identificas? Bueno, un poco en la medida en que hemos venido conversando, yo creo que, y esto lo voy a relacionar con la coyuntura, las soluciones hoy día más debatidas en la campaña presidencial fueron aumentar policía en la calle, poner esta barrera o esta muralla a la inmigración y construir más cárceles. Yo creo que todo eso es como una aspirina a un problema estructural que nos está permeando en la sociedad y que no lo va a resolver. Es decir, esas tres soluciones, que son las que más se han debatido y más se pone énfasis, claramente no va a resolver el problema. Entonces, uno, hay que trabajar en los entornos, mejorar los entornos, o sea, desarrollar iniciativas. Y lo segundo es trabajar con los jóvenes. Yo creo que hay un tema clave, central, que es como lo puedes poner desde la cadena de la delincuencia, en donde son los jóvenes los primeros, los que son reclutados, y es ahí donde el Estado debería estar poniendo atención. Yo creo que le hemos prestado muy poca atención. El caso Sename, yo creo que fue como histórico y emblemático del fracaso de una política estatal y que yo creo que hoy día está en nuestra cara y nos lo estamos mirando de nuevo. Claudio Fuentes, muchas gracias por habernos acompañado, darnos luz acerca de este tema complejo, ¿no? Y que pocas veces ha abordado de una manera, yo diría, consistente, ¿no? Que se dé cuenta de los distintos aspectos que inciden en este fenómeno de la percepción de violencia y de la violencia. Acá está, amigos míos, los temores de la calle, cómo se instaló el miedo en la sociedad chilena y cambió nuestras vidas, de Claudio Fuentes, el libro recomendado. Ojo, estamos a puerta de Navidad, así que para que lo consideren. Claudio, muchas gracias, y a ustedes, amigas y amigos, nos vemos el día de mañana porque seguimos aquí en stock disponible navideño mañana, así que los esperamos. Nos vemos.